Bienvenidos de regreso a Biblia y Teología con el Dr. Larry Trotter. Esperemos disfruten el siguiente episodio. Aquí en el tercer capítulo de Segunda de Tesalonicenses, los autores pidieron oración y luego, después, se dirigieron a otro asunto que amenazaba la iglesia en Tesalónica. En 3:1 al 5 tenemos la petición y dice así: Finalmente, hermanos, oren por nosotros, para que la palabra del Señor se extienda rápidamente y sea glorificada, así como sucedió también con ustedes. Oren también para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no todos tienen fe. Pero el Señor es fiel, y Él los fortalecerá a ustedes y los protegerá del maligno. Tenemos confianza en el Señor respecto de ustedes, de que hacen y continuarán haciendo lo que les ordenamos. Que el Señor dirija sus corazones hacia el amor de Dios y hacia la perseverancia de Cristo. Aquí los autores misioneros pidieron oración por dos cosas relacionadas. La primera fue que la palabra del Señor corriera y fuera honrada, y la segunda, que ellos fueran librados de sus oponentes. Y estas dos peticiones van de la mano: que la palabra corriera por medio del ministerio de los misioneros, librados de la oposición de sus adversarios. Y la razón de ambas solicitudes es que, como dicen, no todos tienen fe. Y es la razón de las dos peticiones: que la palabra del Señor corra y sea honrada, porque no todos tienen fe. Que los misioneros sean librados de sus adversarios, porque no todos tienen fe. Y hasta que todos tengan fe, habrá necesidad de que la palabra del Señor corra y sea honrada, y de que los misioneros sean protegidos de sus adversarios. Y este hecho, simple y obvio, debe continuar guiando nuestras oraciones y actividades para difundir la palabra, motivados por el hecho de que no todos tienen fe. Pero en contraste con la falta de fe de muchos, el Señor es fiel, y hay una liga entre la palabra fe y fiel. En el 3 dice: pero el Señor es fiel, y por lo tanto Él establecerá y protegerá a los creyentes de su archienemigo. Dice: Él los fortalecerá a ustedes y los protegerá del maligno. Y por lo mismo los misioneros pudieron tener confianza en la obediencia continua de los tesalonicenses a sus instrucciones. En el 4, tenemos confianza en el Señor respecto de ustedes, de que hacen y continuarán haciendo lo que les ordenamos. ¿Por qué esa confianza? Porque Dios es fiel. La fidelidad continua de los cristianos depende de la fidelidad continua de Dios. Y para que los tesalonicenses cristianos permanecieran obedientes en sus circunstancias tan difíciles, necesitaban concentrarse, enfocarse en el amor de Dios y la firmeza de Cristo. En el 5, que el Señor dirija sus corazones hacia el amor de Dios y hacia la perseverancia de Cristo. Tenemos que fijarnos en el amor de Dios constantemente y en la firmeza, la perseverancia de Cristo. El autor de la carta a los Hebreos dijo algo similar en el capítulo 12. Por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, despreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Luego, después de pedir oración, los misioneros se dirigen a otra amenaza, la tercera amenaza, al bienestar de la iglesia. Y esta tercera amenaza viene de algunos hermanos desordenados, también traducidos como ociosos, perezosos, rebeldes, perturbadores. En el 6 al 9 dice: Ahora bien, hermanos, les mandamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo,
que se aparten de todo hermano que ande desordenadamente, y no según la doctrina que ustedes recibieron de nosotros, pues ustedes mismos saben cómo deben seguir nuestro ejemplo, porque no obramos de manera indisciplinada entre ustedes, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que con dificultad y fatiga trabajamos día y noche, a fin de no ser carga a ninguno de ustedes, no porque no tengamos derecho, sino para ofrecernos como modelo a ustedes, a fin de que sigan nuestro ejemplo. Estos miembros de la iglesia indisciplinados no siguieron lo que los misioneros les habían entregado, y en dos sentidos. No siguieron las palabras de los misioneros que habían mandado que los que no estaban dispuestos a trabajar tampoco debían comer. Y tampoco siguieron el ejemplo de los misioneros, quienes trabajaron para proveer sus propias necesidades, a pesar de tener derecho a ser apoyados por la iglesia. Es importante notar que estos no eran los que no podían trabajar, sino los que no querían trabajar, a pesar de que necesitaban ingresos para satisfacer sus propias necesidades. El trabajo siempre ha sido la principal forma de adquirir las cosas que necesitamos. Desde Génesis 2:15, donde dice, «El Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara». El trabajo ha sido el método principal de ganar lo que necesitamos. Pero en Tesalónica, los que no estaban trabajando estaban siendo metiches, metiéndose en los asuntos ajenos. Porque seguimos leyendo en el 10 en adelante, donde dice, «Porque aun cuando estábamos con ustedes, les ordenábamos esto, si alguien no quiere trabajar, que tampoco coma». En el 11 dice, «Porque oímos que algunos entre ustedes andan desordenadamente, sin trabajar, pero andan metiéndose en todo». Hay diferentes ideas sobre por qué estas personas estaban siendo desordenadas. Tal vez pensaron que el trabajo era innecesario, porque el Señor regresaría muy pronto. Otra idea es que posiblemente hubo una aversión al trabajo entre algunos, un desprecio del trabajo manual. Y es probable que algunos aprendieron a aprovecharse del amor que los miembros se mostraban unos a otros, porque era una iglesia muy amorosa, y quizás algunos aprendieron a vivir de su liberalidad. Los misioneros dieron mandamientos a la iglesia y también mandamientos a los desordenados. En el 12 al 15 dice, «A tales personas les ordenamos y exhortamos en el Señor Jesucristo que trabajando tranquilamente coman su propio pan. Pero ustedes, hermanos, no se cansen de hacer el bien. Y si alguien no obedece nuestra enseñanza en esta carta, señalen al tal y no se asocien con él para que se avergüence. Sin embargo, no lo tengan por enemigo, sino amonéstenlo como a un hermano». A los desordenados les ordenaron que trabajaran en tranquilidad para proveer sus propias necesidades. También ordenaron a la iglesia a apartarse de los desordenados, avergonzándolos y llevándolos al arrepentimiento. Esta es una forma de disciplina eclesiástica que no llega al extremo de la excomulgación o la excomunión, porque todavía considera a la persona bajo disciplina como un hermano. En la iglesia presbiteriana tenemos 3 niveles de disciplina. Primero, exhortación. Y si no hacen caso a la exhortación, luego suspensión de los sacramentos por un tiempo hasta que se arrepientan, y luego si siguen en rebelión, la excomunión. También los autores ordenaron a los miembros, trabajadores, que no se cansaran de hacer el bien. Es fácil que los trabajadores se cansen cuando otros están holgazaneando y aprovechándose de la liberalidad de otros. Esto es cierto en las familias, en los matrimonios, en las escuelas, en las iglesias, en los equipos, etc. Por lo tanto, los que no están dispuestos a trabajar tienen que ponerse a trabajar, y los que están trabajando tienen que seguir trabajando sin rendirse al cansancio.
Y luego la conclusión es una oración, un deseo de descanso en la paz y la gracia de Dios, en el 16 al 18. Que el mismo Señor de paz siempre les conceda paz en todas las circunstancias. El Señor sea con todos ustedes. Yo, Pablo, escribo este saludo con mi propia mano, y esta es una señal distintiva en todas mis cartas. Así escribo yo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. En medio de los tres ataques contra la Iglesia, perseguidores, falsos maestros y miembros desordenados, la Iglesia necesitaba una paz, un bienestar, un shalom que solo puede venir de Dios. Y en medio de cuestiones de autoridad, la Iglesia necesitaba confianza en la autenticidad de la instrucción que recibía, en contraste con las cartas espurias que circulaban. Y en todo momento los cristianos siempre necesitan la gracia del Señor Jesucristo. Esta expresión, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, aparece también en 2 de Corintios 8:9, donde dice, porque conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo, por amor a ustedes, se hizo pobre, para que por medio de su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. Aquí una imagen económica, un intercambio de lugares, Jesús tomando el nuestro y concediéndonos el suyo. En resumen de toda esta serie sobre Segunda de Tesalonicenses, tenemos 3 amenazas a la Iglesia y las 3 respuestas para contrarrestarlas. Aunque en este momento no estemos enfrentándonos a estas amenazas, las respuestas son siempre coherentes con nuestra vocación cristiana en todo momento. Las 3 amenazas con las 3 respuestas. Primera amenaza, persecución. Respuesta que siempre es válida. Sigue viviendo en fe y en amor. Segunda amenaza, falsa enseñanza. Respuesta siempre actual. Mantente firme en la verdad. Tercera amenaza, miembros desordenados. Respuesta siempre apropiada. Ayuda a los desordenados a aprender a ser diligentes y sé diligente en tu propio trabajo. Y en todo momento, en toda circunstancia, confía en el Señor y disfruta de la paz que resulta de la gracia de Cristo. Muchas gracias por escuchar este episodio. Si estás disfrutando Biblia y teología, por favor compártelo con tus amigos. ¡Hasta pronto!